Muy buenos días a todas y a todos. Les agradecemos su presencia esta mañana en nuestro tercer día ya de actividades de la segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer. Les saludamos a la distancia
un abrazo virtual, pero con afectos reales, lo digo antes, lo he dicho siempre. El medio nos da la posibilidad de comunicarnos a la distancia, pero los afectos aquí están, los afectos permanecen, están presentes. Por ello, en nombre del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán del Instituto Politécnico Nacional y de todas las instituciones, organismos sociales y personas que hacen posible esta jornada, les agradecemos que estén aquí esta mañana. Hemos tenido días bastante intensos de actividades, en verdad, que nos han llenado de júbilo por los temas que se han tocado, pero sobre todo por la posibilidad que nos ofrece esta jornada de seguir construyendo una mejor realidad para las mujeres. Déjenme decirles que esta mañana nos hemos convocado para participar del conversatorio que hemos denominado la Agenda de Derechos de las Mujeres en México. ¿Qué hacer? Sin duda hay muchísimo todavía que trabajar al respecto. México es un país con demasiadas leyes, pero con poco trabajo al respecto. Bueno, pero quienes sí saben son nuestras invitadas esta mañana. Es un gusto saludar a la distancia a la doctora Rocío Iris Santillán de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias, doctora Iris Santillán, por acompañarnos. Un saludo hasta la Ciudad de México. Gracias también a nuestra querida amiga Leida Hernández, que también está allá en Chilangolandia. Ella está en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y también saludamos aquí en Sinaloa, en Culiacán, nuestra amiga Lidia Ojeda de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos a hacer con ellas un panel interesantísimo, cuyo tema, repito, da muchísimo de qué hablar. Les pedimos a ustedes que vayan haciendo sus anotaciones para que al final podamos hacer una ronda de preguntas y respuestas con nuestras invitadas. No olviden registrar su asistencia a esta actividad. Pueden seguir la charla también en Facebook Live, le vamos a poner en un momento más ahí la liga, y pueden consultar también el resto de actividades de esta jornada en la liga que también les hemos puesto. Decirles que cada una de nuestras invitadas tendrá una intervención de entre 15 y 20 minutos, una por una, y al final daremos pie, repito, a una ronda de preguntas y respuestas. Le voy a dar en principio el uso de la voz a la doctora Iris Santillana, a quien me permito presentar. Ella tiene en verdad un currículum muy destacado, una trayectoria larga, pero bueno, en novedad de tiempo solamente diré que la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez es abogada y criminóloga feminista, doctora en Ciencias Jurídico-Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es profesora e investigadora titular en la Universidad Autónoma de Azcapotzalco, lo he dicho, es investigadora nacional y forma parte de la Academia Mexicana de Criminología. Tiene una amplias publicaciones en libros, conferencias en el país, en el extranjero, en fin. Doctora y Rocío Santillán, tiene usted en principio la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Pues muy contenta, muy agradecida de estar en esta mesa con colegas tan destacadas como Lidia y mi querida y admiradísima amiga, además, Aleida Hernández. Entonces, además, en el Instituto Politécnico Nacional, a quien le tengo enorme cariño porque mi familia materna se formó en ese instituto. Bueno, pues si me permiten, yo preparé una presentación también para medir mis tiempos, ¿no? Porque luego 20 minutos se van muy rápidos. Entonces, si me permiten, entonces, pues vamos a hablar de la agenda de los derechos de las mujeres en México y qué hacer, que eso es
lo complicado, pero quizás en principio hay que decir que en torno a la conmemoración del Día de las Mujeres, cada 8 de marzo, muchas mujeres empezamos a recibir felicitaciones y lo que les respondemos es que este no es un día para celebrar, que no queremos flores, lo que queremos es justicia, lo que queremos es la libertad de viajar solas y caminar por las calles sin temor a que nos violen, nos priven de la libertad para vender y prostituir nuestros cuerpos o a que nos maten. Es decir, queremos que los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos se materialicen. Justicia, igualdad, libertad, seguridad están íntimamente relacionados al derecho a una vida libre de violencia. Creo que en materia de derechos de las mujeres, esos son los grandes pendientes de la agenda de derechos. Lamentablemente, a pesar de la grandeza de nuestro país en muchos aspectos, en los últimos años este se ha distinguido a nivel internacional por los altos niveles de violencia en la que vivimos, particularmente las niñas, niños y mujeres. Al respecto, es importante hacer un poco de memoria. A eso nos invita el 8 de marzo. A partir del siglo pasado, México atrajo la atención mundial por las sistemáticas desapariciones y asesinatos de jóvenes mujeres que se llevaban a cabo y que lamentablemente se siguen llevando a cabo al norte de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas de ellas eran mujeres jóvenes, estudiantes o trabajadoras que habían viajado a aquella zona del país buscando mejores oportunidades de vida. Tristemente, aquella entidad federativa también llamó la atención por los altos niveles de impunidad que las autoridades que tenían la obligación de investigar, pues tenían, ¿no? Esa impunidad fue basada en gran medida por la incapacidad técnica de estas autoridades, pero sobre todo por la incapacidad para dejar de lado una serie de prejuicios que definitivamente obstaculizaron una investigación profesional y objetiva. Aquí les comparto muy rápidamente el triste anécdota que viví. Recuerdo que me coincidí en una invitación por parte de la universidad, de una universidad argentina, y habían invitado para hablar sobre el tema de feminicidio también a la entonces titular de la Procuraduría. No pudo asistir ella y mandó en su momento a su entonces esposo, ya se divorciaron. Y no era para menos, la verdad. Y recuerdo que llegó a ese salón, ¿no? Donde había varios investigadores, muy críticos, por cierto, y lo que empezó a decir es que las víctimas en Ciudad Juárez eran mujeres, pues que se dedicaban al sexoservicio, ¿no? Entonces que se exponían es decir, justo en ese lugar, de manera muy declarada, manifestaba estos prejuicios que no solamente él, sino que desafortunadamente el personal que tenía la obligación de investigar los feminicidios, pues tenían metidos en la cabeza. Continuando con la historia, hay que decir que el 6 de noviembre de 2001, pues se hizo el hallazgo de los cuerpos sin vida de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres en un campo algodonero. Eran niñas en realidad, dos de ellas eran menores de 18 años. A diferencia de muchos otros casos, se denunció primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual calificó que efectivamente había fuertes evidencias de violaciones a derechos humanos. Ya sabemos que justo basados en estos prejuicios, muchas de las familias, de las madres que buscaban a sus hijas desaparecidas, la respuesta que recibían por parte de las autoridades del Ministerio Público eran: espere las 72 horas, señora, segurito se fue con el novio, al ratito va a aparecer, ¿no? O con bromas muy misóginas diciendo: en 9 meses va a ser usted abuela.
es decir, una insensibilidad, una falta de profesionalismo. Y hoy se sabe justamente que las primeras 72 horas son fundamentales para encontrar con vida a una persona desaparecida. Entonces, bueno, la familia de estas tres jóvenes, eh, apoyadas jurídicamente por abogadas feministas, llevaron el caso primero ante la Corte Interamericana y después ante perdón, primero ante la Comisión y finalmente ante la Corte Interamericana, en donde se dictó lo que se conoce hoy como la sentencia González y otras, o mejor conocida como Campo Algodonero. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana dictó una sentencia en contra de México, la cual indiscutiblemente, junto con la sentencia de Radilla Pacheco, que es un caso de desaparición forzada, incidió definitivamente para la reforma constitucional que se dio el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Hay que hacer, entre paréntesis, debo decir que el caso de Campo Algodonero no es el único que trata sobre violencia de género contra las mujeres, sino hay otros casos, ¿no? que son fundamentales, que no cito aquí por es muy corto el tiempo, pero que les invito a que conozcan, que entren a la página de la Corte y vean las resoluciones, porque finalmente todos estamos involucrados de alguna manera en hacer cumplir esa sentencia, aunque va dirigida al Estado mexicano. Entonces, bueno, esta reforma constitucional que se dio el 10 de junio de 2011 en gran medida, pues a fuerza, ¿no? de estas resoluciones de la Corte, pues son fundamentales porque trae cambios importantes al artículo primero constitucional, en donde ya no se habla de garantías constitucionales, sino de derechos humanos. Entonces, bueno, pues trae consigo por ejemplo, esta cláusula de interpretación conforme, ¿no? que lo que significa es que la interpretación que hagan las autoridades de la normatividad debe ser conforme a la normatividad de los derechos humanos. También la atribución al Estado mexicano de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Eso es fundamental y eso todas las autoridades, todas y cada una de las autoridades debería de estar muy consciente de eso, o sea, que tienen un rol, ¿no? Una obligación respecto a garantizar los derechos humanos. También trae consigo la interpretación de los derechos humanos, debe atender los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y sin duda un principio que está ahí plasmado, que ahora se convierte pues en una norma constitucional, es esto que se conoce como el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Es decir, fíjense que cuando uno en el ámbito jurídico analiza qué es la igualdad, hay hay quienes interpretan de manera o sea, sin técnica constitucional y de derechos humanos, y piensa que el principio de igualdad es tratar igual a todos, ¿no? Cuando esto no es así, porque el principio de igualdad va justo pegado, digamos, con el principio de no discriminación. Es decir, que hay un reconocimiento que las personas no todos vivimos, o tenemos las mismas condiciones. De hecho, hay que partir de que todes somos igualmente diferentes. Por eso es indispensable la equidad, ¿no? Los mecanismos de equidad para alcanzar la igualdad. Y entonces, bueno, me baso fundamentalmente en este principio, y aquí traigo a colación un artículo que me encantó, que escribió mi querida Aleida, y que, bueno, a partir de que lo publicó, se los paso a mis estudiantes porque explica muy bien por qué la figura del feminicidio, ¿no? Y entonces ella explica en ese artículo cómo pues las sociedades están fundadas en estructuras sociales
que las moldean de manera jerárquica y vertical, que históricamente han clasificado a las personas en razón de su situación económica, de raza o color de piel y su género, entre otras condiciones, y a partir de esta clasificación, la consecuencia necesaria es la discriminación en contra de estos grupos. Aquí en esta lámina, por ejemplo, les muestro cómo efectivamente las personas estamos jerarquizadas, ¿no? Clasificadas, ya sea por el color de piel, por el dinero que tenemos. Y entonces, por ejemplo, pues un dato escalofriante es el racismo que existe en este país, ¿no? Como que entre más oscura tengamos el color de piel, pues tenemos menos posibilidades de alcanzar un nivel superior de escolaridad o a alcanzar un nivel, un mejor trabajo. Un dato también que queda muy claro, por ejemplo, cuando vemos algunas series, algunos documentales ahora en Netflix, ¿no? O que vemos los medios de comunicación, esto de cómo hay una selección del sistema de justicia penal respecto a las personas de tez oscura, ¿no? de afrodescendientes. Inclusive el trato se ve distinto. Hemos visto fotos donde se compara cómo el trato que se le da a un criminal blanco, ¿no? Que acaba de tirotear y matar a 20 personas, y a alguien que, pues, una persona de ascendencia afroamericana, ¿no? Y que a lo mejor simplemente es sospechoso por su color de piel. Entonces, bueno, lo que debemos entender es que mientras las sociedades estén así organizadas, pues no habrá un desarrollo para el país. Los grandes líderes han reconocido esto. Así pues, les daré dos datos importantes y voy casi cerrando con esto. Anualmente, desde hace algunos años, el Foro Económico Mundial, que se reúne cada año en Davos, en Suiza, elabora diagnósticos en el que se evalúa a 153 países con base a 4 factores: la participación política, la salud y supervivencia, la participación económica y el logro educativo. El país mejor rankeado es Islandia, y ahí pues ni siquiera hay una paridad, ¿no? Paridad entre hombres y mujeres, sino que todavía hay una brecha de género que es de 0.87 sobre 1. México tiene un 0.72 y ocupa el lugar número 50 en este ranking mundial. Es interesante ver que México en los últimos años ha rankeado mucho mejor, sobre todo en gran medida porque ha habido reformas legales que han permitido el acceso de las mujeres en el ámbito político. En la parte de la extrema derecha vemos, por ejemplo, que como en promedio está en el ranking 50, en el empoderamiento político está en el número 27, pero en oportunidades y participación económica, es decir, en cuanto a los dineros, en cuanto a los sueldos, en cuanto a que sean propietarias de tierras o de dinero, pues estamos todavía muy mal, porque estamos en México está en el lugar número 122, ¿no? Entonces, definitivamente, pues lo que hay que reconocer es que estas desigualdades son manifestaciones de violencia simbólica, ¿no? Porque hay una discriminación en contra de las mujeres al no darles las mismas oportunidades y no garantizarles los derechos que como personas Un tenemos, minuto, ¿no? doctora. Un minuto, doctora. Gracias, Gracias. gracias. Y bueno, muy rápidamente nada más decirles que por otra parte, en 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible en Nueva York, con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible, la cual tiene como objetivo incidir en las causas estructurales de la pobreza,
el combate a las desigualdades y la generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. El quinto objetivo es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas. Yo creo que esa es la agenda en materia de derechos humanos, o sea, lograr esa igualdad. Entonces, de este objetivo, muy rápidamente digo que se deriva esta agenda de igualdad de género en la que se propone, entre otras acciones, poner fin a todas las formas de discriminación. Sí, sí, por favor. Porque ahorita pasan los carros bien recio. Cierren su micrófono, por favor. Bueno, entonces poner fin a todas las formas de discriminación. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Pues armonizando las leyes y haciéndolas cumplir, ¿no? A mí me parece que con educación transversalizada con perspectiva de género y de derechos humanos, con reformas legales y con consecuencias de diversos tipos, no necesariamente penales, hacia quienes sigan violentando y discriminando. En cuanto a la educación, ahí creo que las universidades, institutos como el Politécnico Nacional, tienen mucho trabajo que hacer, ¿no? Para transversalizar todas las materias con perspectiva de género y derechos humanos. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Daremos pie después a que pueda seguirnos comentando estos datos tan interesantes que nos ha expresado en este momento. Bien, seguimos con nuestra ronda de especialistas que nos están acompañando esta mañana. Decirles que ahora tendremos la participación de la licenciada Lidia Guadalupe Ojeda Esquerra. Ella cuenta con una larga trayectoria académica como docente e investigadora en temas de género. Realizó estudios profesionales en sociología y en derecho, derechos humanos y democracia, género, sociedad y políticas, así como en políticas públicas y violencia de género. Ha sido docente del programa de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente, aquí en Culiacán. Actualmente se desempeña como jefa de investigación del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un gusto tener con nosotros a Lidia Ojeda. Adelante, Lidia, de 15 a 20 minutos. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro Carlos, por la invitación. Yo feliz de reflexionar y compartir espacios con académicas tan brillantes como la doctora Leide, la doctora Iris, y igual que me permito en este espacio agradecer y reconocer el trabajo de cada una de las mujeres que sigue reivindicando los derechos humanos de las niñas y mujeres en México desde los diferentes espacios, las que investigan, las docentes, las que salen a las protestas, las que están trabajando desde diferentes espacios institucionales que abonan precisamente a que se garanticen los derechos humanos de las mujeres. Mi reconocimiento para todas. Y bueno, este 8 de marzo permite precisamente reflexionar, analizar desde una visión feminista crítica el escenario real en el que nos encontramos y por qué seguimos trabajando las mujeres, por qué seguimos, a pesar de que existe una serie de avances que es innegable, obviamente reconocerlo, ¿no? Un avance normativo, un avance presupuestal, un avance institucional, seguimos teniendo que pugnar, seguimos viendo el pacto patriarcal que prevalece en todo el país, ¿no? Por lo que seguiremos trabajando. Entonces, ya la doctora Iris nos habló del bagaje normativo, precisamente de los derechos humanos de las mujeres y a partir de la deuda histórica que se ha hecho visible a partir del siglo XV, ¿no? Desde una parte también contemporánea que sigue presente, bueno, pues los derechos humanos de las mujeres y las niñas son precisamente pues derechos inherentes y sumamente importantes, ¿no? Y que abarcan todos los aspectos de la vida, la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos otros más en todos los ámbitos. Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación. Esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.
Sin embargo, la CEDAW, que es una convención sumamente importante, ¿no?, que México ratifica en el 81, pues precisamente nos ha dado una serie de recomendaciones que ustedes pueden revisarlas, que siguen de manera persistente dándole las mismas observaciones a México por la falta de cumplimiento de este compromiso internacional. Siguen prevaleciendo relaciones asimétricamente desiguales de poder, brechas de género, impunidad, corrupción y una alta prevalencia de la violencia ahora en tiempos de pandemia que vemos que está incrementándose. Entonces, no podemos hablar plenamente de los derechos humanos de las niñas y mujeres cuando sigue prevaleciendo un contexto de violencia que ha dejado heridas dolorosas, ¿sí?, en la vida de las niñas y las mujeres en México. Este ha producido un incremento, que les voy a dar unas cifras precisas del Secretariado Ejecutivo, que bueno, no tendríamos por qué dar datos estadísticos duros, porque con un solo caso de violencia, con eso sería suficiente para garantizar este derecho humano, que me parece a mí que no podemos hablar de los derechos ahorita precisamente en este proceso electoral, que es un momento histórico. Estas elecciones, este proceso electoral va a ser un momento histórico fundamental para el movimiento feminista, precisamente por la incorporación del concepto jurídico y del concepto de violencia política, así como la paridad de género, que vemos que es un derecho humano y un derecho constitucional después del 2014, pero no podemos hablar de esos derechos que sean plenamente garantizados si no tenemos garantizado el derecho a una vida libre de violencia, que es el derecho más importante para las mujeres. Entonces vemos que sigue prevaleciendo sus estructuras patriarcales con alianzas, ¿no?, con códigos que se siguen produciendo. Lo veíamos en la mañanera con el discurso del presidente cuando se para a una periodista y denuncia una situación de violencia. ¿Cuál es su discurso? Es un discurso que lacera, que violenta nuevamente nuestros derechos humanos y que da una lectura clara de ese pacto patriarcal y del entendimiento que tiene el Estado para atender y garantizar estos derechos humanos de las mujeres. Entonces, algo bien importante que hablaba la doctora es precisamente esa memoria que tenemos que incorporarla, así como la visión de género a las instancias. Hay un avance importante que es innegable y que tenemos que decirlo. Hay un presupuesto etiquetado, ¿no?, con un anexo específico para generar acciones en torno a la prevención, atención, sanción de las violencias, así como para la cuestión de la participación política de las mujeres, ¿no?, para las instancias. Sin embargo, estas siguen debilitadas por una falta de entendimiento real de las historias de las mujeres, de las historias que han marcado y que siguen marcando estas situaciones que están estructuralmente dadas en un país pues feminicida, impune y que sigue de manera cotidiana violentando los derechos de las mujeres. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ha señalado y verificado un patrón de inefectividad judicial ante las violencias de los derechos humanos en México, que acuérdense que México forma parte de América Latina y pues América Latina tiene un escenario, sí, precisamente con orígenes muy presentes de violencia contra las mujeres de manera sistemática y reiterada, ¿no? Algo bien importante que señala la doctora precisamente es la sentencia del campo algodonero, que es una sentencia emblemática en México, ¿no?, que fue producto de una serie de situaciones en Ciudad Juárez, pero que la sentencia es para todo el México, y ahí señala en las reparaciones y costas algo bien importante, que es la garantía de la no repetición. Cómo si contabilizamos el dato de mujeres desaparecidas, de los feminicidios en México, que es una problemática, una emergencia nacional, una problemática violatoria a los derechos humanos y de salud pública, no tendríamos por qué contabilizar esos casos, no tendríamos por qué estar hablando de cuántas mujeres, cuántas son, sino hablar de ese problema
estructural. Entonces pareciera que en medida que el movimiento feminista ha logrado avances en todos los ámbitos, como les menciono, surgen nuevas formas de opresión, de violaciones a nuestros derechos humanos, ¿no? Vemos que las mujeres estábamos concebidas en el ámbito privado y ahora pasamos al ámbito público después de la Segunda Guerra Mundial y surgen nuevas formas de violencia. Ahora lo vemos con el mecanismo de la 3 de 3 y vemos como otra cosa que es bien importante ver como ciudadanas aportamos impuestos al Estado y nuestro gasto, nuestros impuestos van al gasto público dirigido a campañas de personas que no deben de formar parte del cuerpo estatal. No es posible que sigamos permitiendo que acosadores, hostigadores, violadores, personas que violentan los derechos humanos de las niñas y mujeres estén ocupando un espacio de poder dentro de la estructura estatal o municipal o federal. No podemos permitirlo. Entonces, es importante, les menciono un poco de las cifras que son desgarradoras en México, pues hablamos de 11 feminicidios al día, ¿sí? 48 mujeres al día que son violadas. Solamente de esas 48, solamente 8 de cada 100 denuncias. Hablamos solamente del 6% que llegan a sentencias a nivel nacional. Entonces hablamos claramente de condiciones de impunidad, de condiciones que repercuten directamente en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y que el Estado tiene que precisamente atender. Otra cuestión importante es esto de la 3 de 3, que en un inicio, en un origen, producido por el movimiento feminista, pues no hablaba de que tenía que cerrarse, como quedó los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, a que fuera una sentencia firme. Esto es que se agoten todas las instancias jurídicas para poder decir que esa persona abonando por el debido proceso. Entonces esto, imagínense ustedes nada más en un país donde son criminalizadas las mujeres todavía por abortar, y no son criminalizados los hombres que abusan sexualmente, que hostigan sexualmente y hasta que pueden llegar a ser gobernadores en el país. La violencia familiar, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, nos habla de un incremento de alrededor del 6% con el confinamiento, con la pandemia, porque seguimos analizando que las personas que ejercen la violencia siguen siendo personas conocidas, personas cercanas y familiares. Por lo tanto, que el Estado nos pida que estemos en la casa, nos pone en condiciones de mayor riesgo a nuestra integridad física, emocional y a nuestra vida, que es el bien jurídico tutelado mayor que el Estado debe garantizar. Entonces, vean nada más el incremento que ha habido en estos delitos que afectan directamente a las mujeres. El de violencia familiar, en el 2015, víctimas son 127,424, y en el 2020, 220,039 casos de violencia familiar. La comparación y ver el incremento de enero del 2020 a enero del 2021 es el 15%, delitos contra la libertad y seguridad sexual, 2016 3,925 y 2020 5,003. Delito de violación, 2016 3,929 y 2020 3,554. Delitos relacionados con incidentes de violencia familiar, 2016 721,771 y 2020 689,388. Feminicidios, acuérdense que hay un tipo penal específico en el Código Penal, en todos los códigos penales, menos en el de Chihuahua, que sigue siendo homicidio agravado en razón de parentesco, y todavía, aún y con la sentencia de Mariana Lima, que mandata a las fiscalías a clasificar una muerte dolosa de mujer como feminicidio en primer momento y después poderlo reclasificar analizando las causales, todavía sigue habiendo resistencias en las entidades federativas. Por este delito, 2015 401 y 2020 939. Y los homicidios, 2015 1,735 y 2021 67. Bueno, esto es de manera general la alerta nacional que es la violencia contra las mujeres. Ahora vemos cómo en una democracia incipiente que es México ponen una valla
para detener la protesta legítima de las mujeres por seguirse no garantizando nuestra protección y una vida libre de violencia. Estas mujeres hacen, ¿sí?, una maravillosa protesta al poner los nombres de todos los feminicidios en México, que bueno, dicen muchas mujeres, no alcanzó esa valla, en esa valla de del presidente, ¿sí?, del Palacio, no alcanzó para poner esa memoria de todas las niñas y mujeres asesinadas en México. Entonces, ¿qué, a partir de este escenario real, qué tenemos que hacer? ¿Y a quién le compete verlo como una política de Estado? La garantía de los derechos humanos de las mujeres debe de ser atendida hacia una política de Estado. ¿Qué tenemos que hacer? Si ya tenemos leyes, ya hay un marco jurídico específico, ya se ha adecuado al marco internacional, a lo nacional, a lo estatal, aún y que hay todavía armonizaciones pendientes, como la última que fue en marzo, en abril del año 2020, del año pasado, con 8 leyes, 8 leyes federales que tienen que ser adecuadas a las estatales por la cuestión de paridad y violencia política, y los estados están trabajando. Aún y con eso, México está posicionado como un país que cuenta con un marco jurídico importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer momento, aplicar la normatividad, aplicar las leyes que ya están presentes, ya están ahí. Entonces ocupamos que realmente los y las que forman parte de la Administración y Procuración de Justicia apliquen la normatividad, ¿no? Ya se han creado agencias especializadas, deficientes, siguen estando deficientes, ¿sí? Seguimos viendo la revictimización de las mujeres en situaciones de violencia. No se garantiza una protección real a sus vidas. Siguen estando débiles las medidas de protección, ¿sí? Siguen los dictámenes periciales saliendo que no hay afectaciones y daños por las situaciones de violencia. Siguen las fiscalías, aún y con los avances que están, siguen todavía reproduciendo y violentando a las mujeres que acuden a estas instancias, ¿sí? Entonces, en primer momento sería, porque ya si hablamos de sensibilización, de capacitación, eso ya hay mucho recurso que se ha ejercido para capacitarlos, para sensibilizarlos, y sigue prevaleciendo un sistema y un Estado patriarcal. Sigue existiendo prejuicios para atender a las mujeres víctimas de violencia. Solamente en México contamos con alrededor de 100 refugios que siguen estando con el miedo de ser cerrados porque el presupuesto sigue siendo menos para 8 meses, de alrededor de 8 y 10 meses. Siguen estando los espacios y los centros de justicia no teniendo un horario de las 24 horas para atender a las mujeres en situación de violencia. Entonces siguen prevaleciendo una serie de situaciones que tenemos que poner sobre la mesa y que tenemos que seguir diciendo. Se siguen aplicando la norma 046. Entonces, cuando una mujer es asesinada, hay una serie de continuos y de violencia que se presentan previo al feminicidio. Es ahí donde el Estado tiene la obligación de intervenir. Las instancias que se han creado como parte de la demanda histórica de los movimientos feministas, que hagan realmente su trabajo, que es importante que tenemos aliadas en las instituciones, tenemos mujeres muy comprometidas que lo están haciendo y que están luchando contra el sistema, porque el sistema sigue siendo opresor. Entonces, yo le llamaría a estos puntos que son la transparencia, la rendición de cuentas, ¿sí? Que el Poder Judicial, que sigue siendo intocable en las sentencias, ¿sí? Seguimos viendo las salidas alternas a las situaciones de violencia familiar. Siguen, ¿cuántas sentencias hay por violencia familiar? ¿Cuántas sentencias hay por abuso sexual? Hay que preguntarnos, porque la cifra ahí está. ¿Y por qué no hay sentencias? Porque el Estado sigue viendo la problemática de las mujeres como un asunto que se resuelve, ya lo decía el presidente, con conciliación y con negociación, y abrácense, dice el presidente, ¿no? Eso es una burla para nosotras las mujeres y para la problemática que representa. Entonces, una cuestión clara aquí es la aplicación real de las leyes, el acceso a la información,
¿sí?, a fortalecer los mecanismos existentes para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres y la transparencia y rendición de cuentas. El gasto público, ¿a dónde va dirigido? ¿Quién lo evalúa? ¿Quién le da seguimiento? ¿Y de qué manera la sociedad civil organizada, las ciudadanas, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir exigiendo para que esto realmente se cumpla? Entonces yo creo que en esos ejes articulo qué es lo que tenemos que hacer para que se garanticen los derechos humanos de las niñas y las mujeres. El Estado no nos está haciendo un favor, tiene que hacer su trabajo, y también la sociedad civil organizada, que cada vez yo aplaudo que sean más mujeres que se sumen a esta demanda legítima, ¿sí? Y cada vez hay más fuerza para visibilizar esa deuda que sigue estando pendiente para las niñas y para las mujeres. Muchas gracias, maestra Lidia. Celebro que estemos en tiempo. Muchas gracias. Miren, vamos a pasar ahora mismo con nuestra siguiente invitada. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Vamos a pasar ahora mismo con nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Leida Hernández Cervantes. Qué gusto saludar a nuestra paisana. Leida Hernández es doctora en Derecho por la UNAM. Es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene varios libros y publicaciones en temas de teoría y epistemología jurídica, de género, así como de seguridad social y trabajo. Déjenme decirles que además es columnista del portal de noticias Julio Astillero, que me encanta, por cierto, ¿no? Con el gusto de saludar siempre a nuestra querida amiga Leida Hernández, y con los mejores deseos para su papá, que también es amigo nuestro. Le damos la bienvenida y te damos la palabra, doctora. Adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, maestro Carlos Morales, al Instituto Politécnico Nacional, sede de Sinaloa, que siempre me encanta estar con ustedes. Gracias por la invitación y un gusto estar en este panel con mis colegas estimadas y admiradas, la doctora Iris Rocío Santillán y la maestra Lidia Ojeda. Con la doctora Iris Santillán me une mucho trabajo de alertas, en las alertas de género. Hemos estado aprendiendo mucho, yo le aprendo mucho a Iris, Rocío, yo le agradezco todo lo que hemos estado compartiendo en esa alerta de violencia de género de la Ciudad de México. Y bueno, a la maestra Lidia Ojeda hemos estado coincidiendo en los últimos tiempos. Muchas gracias a todas. Bueno, pues, ¿qué nos convoca este día, esta semana y todos los días? La agenda de los derechos de las mujeres en México. ¿Qué hacer? Un poco la última pregunta era para posicionar qué estamos pensando las mujeres en la ruta de los derechos de las mujeres, precisamente, ¿no? Esa es la idea de contestar esa gran pregunta que tenemos y hacerlo colectivamente. La ruta de los derechos de las mujeres en todo el mundo y en México nunca ha sido fácil de transitar, como no lo fueron tampoco las luchas del movimiento obrero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como tampoco fue fácil para los países colonizados en su búsqueda de la independencia frente a los países coloniales. No fue fácil, en ningún sentido, la lucha del movimiento por los derechos civiles y políticos de las poblaciones afrodescendientes. Lo mismo ha ocurrido con los pueblos indígenas que han sido sistemáticamente invisibilizados antes y después de la consolidación de los Estados-nación. No, no es fácil, no lo es ni esperemos que lo sea. Por una razón muy poderosa. Siempre que se objeta un sistema de opresión, las resistencias para que se mantenga se reproducirán de múltiples formas y no solo ubicado en un personaje o en una persona. Ese sistema se llama patriarcado y es milenario. Se trata de un sistema de relaciones sociales, políticas, culturales y económicas en el que hay privilegios, discriminaciones, violencias y asimetrías que han puesto en desventaja a las mujeres. Siempre que una parte de la humanidad que ha estado sometida
lucha por sus derechos, habrá resistencias y reacciones inusitadas. Es una clara manifestación de que un sistema de opresión se niega a morir. Por eso, el movimiento feminista hoy, como antes, pero hoy con mayor potencia, creatividad y también con furia, lucha contra esa historia de vejaciones, violencias, subordinaciones, de silenciamientos, de trabajo no pagado, de abusos, de desautorizaciones, de invisibilizaciones, porque ya no está dispuesto a volver al lugar del sin lugar. En México vivimos un momento importante para el movimiento feminista, porque ocupa la plaza pública de forma contundente, sin miedo, posiciona sus reivindicaciones, haciendo que todos estemos hablando de ello, obliga a aprender conceptos, a mirar realidades injustas y a buscar cambios radicales. En ese camino, la agenda de los derechos de las mujeres ocupa centralidad. Para hablar de derechos, hay varios niveles, el del reconocimiento por un lado y el de la realización por otro. Hemos avanzado, como ya lo han hecho notar mis colegas, en el nivel de reconocimiento en la Constitución y en las leyes, pero todo está por hacerse en el terreno de la realización de los derechos, de su ejercicio pleno. Y allí es donde hay una gran diferencia y un gran trabajo por hacer. El avance jurídico ha sido lento, pero ha sido constante. Y en los últimos 20 años hemos avanzado muchísimo en términos de reconocimiento. Partimos de la hipótesis de que los derechos de las mujeres han tenido sus avances más significativos en México cuando la movilización de las mujeres está más presente en la escena política. El primer movimiento, yo parto de que hay tres grandes movimientos feministas y de mujeres que tiene detrás el reconocimiento y el ejercicio de los derechos. El primer movimiento, en el trayecto de esos derechos de las mujeres en nuestro país, se observan las reformas que materializan la ciudadanía de las mujeres. Este primer movimiento fue impulsado por mujeres revolucionarias y posrevolucionarias, con perfiles diversos como maestras, periodistas, intelectuales, políticas y organizadoras de sectores sociales. Allí están mujeres que ubicamos y ya reconocemos cada día más: Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torres, Erlinda Galindo, Julia Nava, Elena Torres, María del Refugio García, María Teresa Sánchez, Estela Carrasco. Son solo algunas de las muchas mujeres que a lo largo del país fundaron clubes intelectuales, consejos nacionales de mujeres y feministas, dirigieron revistas y periódicos, ligas feministas y socialistas que tenían como propósito organizarse, discutir e impulsar transformaciones sociales para ellas y toda la población. Yo me imagino que es como hoy las colectivas, lo que se llaman los grupos de mujeres colectivas que andan organizadas, que se unen, se reúnen para discutir lecturas, para llevar a las calles los nombres de las mujeres y renombrar las calles, que se organizan de múltiples formas y que andan muy activas socialmente en nuestra época. En particular, volviendo, los derechos al voto de las mujeres y su participación plena en la política, las estrategias para su emancipación a través de la alfabetización, el control de la natalidad e incluso la opción del amor libre, es decir, la posibilidad de elegir libremente al esposo que se quisiera sin imposiciones familiares o legales. De ahí el impulso que le dieron a la ley del divorcio, ese primer movimiento, ¿no? Ese periodo del primer movimiento comprende de principios del siglo XX al año de 1953, cuando se logra la reforma al artículo 35 de la Constitución Federal, con la que se reconoce a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. Dos organizaciones de mujeres las impulsaron en lo fundamental. En una primera etapa, las mujeres reunidas en el Consejo Feminista Mexicano, 1919-1925, y en los años 30, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. No obstante este impulso emanado de la Organización de las Mujeres para obtener el derecho al voto, en los años 40 y 50, muchas de sus impulsoras se unieron a los gobernantes en el poder para poder lograr la materialización de ese derecho, porque como hemos estado insistiendo, mis colegas y yo, una cosa es el reconocimiento en las leyes y en la Constitución y otra la materialización de ese derecho. Pero vayamos al segundo movimiento. Este se generó a partir del impulso a las reformas jurídicas
que tienen como propósito desmontar la falsa división entre la esfera pública y la esfera privada, atribuida la primera para los hombres y la segunda a las mujeres. Así, los asuntos considerados de interés público desde la tradición liberal del derecho son regulados por el derecho público, mientras los asuntos considerados íntimos y familiares son regulados por el derecho privado, adoptando forma de contratos entre particulares. Allí se ubica el matrimonio y todo lo que resulta de él en tanto interpretaciones del orden social de género, el cuerpo, la sexualidad, la vida y por lo tanto el destino de las mujeres. Los derechos de las mujeres en torno a la autonomía de su cuerpo, su sexualidad y su vida toman forma y reconocimiento en leyes, códigos civiles y penales, así como en la Constitución política. La consigna del feminismo, de lo personal es político, fue tomando forma jurídica poco a poco en nuestro país. Se trató de derechos que se vieron cristalizados en modificaciones a la regulación del matrimonio y el divorcio, el trabajo, la reproducción o no, como el aborto, y la sexualidad. En el campo del derecho penal, las figuras jurídicas relacionadas directamente con una representación moral de las mujeres sufren cambios importantes. En ese caso, retomamos reformas sobre figuras como el adulterio, el estupro, acoso sexual, la violación, entre otros. Este periodo de reformas tiene su auge en los años 70 y sigue presente de forma latente hasta la fecha. Vayamos ahora al tercer movimiento de los derechos de las mujeres. Yo uso el concepto de movimiento en doble sentido, ¿no? Movimiento en el campo jurídico, en el campo social, pero también movimiento social que hace emerger el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En este tercer movimiento se concretan las leyes que deben garantizar que éstas vivan una vida libre de violencia y discriminación. El epicentro de las exigencias por garantizar una vida libre de violencia a las mujeres se dio en Ciudad Juárez en los años 90, como ya se comentaban por mis colegas, cuando el aumento de la extrema violencia contra las mujeres destrozaba sus vidas y las de sus familiares. Después de varios años de lo que acontecía en la capital de Chihuahua, los feminicidios se extendieron y aumentaron en todo el país en el contexto de lo que se denominó falazmente con el presidente Felipe Calderón como guerra contra el narcotráfico. Si ustedes pueden ver, cuando aumenta a nivel nacional los feminicidios en nuestro país es en el periodo de Felipe Calderón y hasta ahora se mantiene, ¿no? Se sigue manteniendo el aumento de los feminicidios. A partir de las exigencias de acceso a la justicia para las mujeres, colectivos de madres de las víctimas, organizaciones de mujeres y académicas lograron, entre otras cosas, impulsar y concretar la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. Con esta ley se estipularon los tipos de violencia y sus distintas modalidades, así como el concepto de violencia feminicida. También se creó el mecanismo institucional denominado Alerta de Violencia de Género, que tiene como propósito que las instituciones de una determinada entidad de la República atiendan de forma urgente violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, derivado del aumento de la violencia feminicida y los feminicidios. Actualmente, ¿pero qué pasa actualmente? Se preguntarán, ¿en qué movimiento estamos? Estamos en una especie de cuarto movimiento. Presenciamos un movimiento feminista fuerte, ya no solo de reconocimiento de los derechos, sino de su realización concreta, de su materialización, de poder ejercer plenamente esos derechos por los que se luchó antes y se sigue luchando. Por eso hay tanta contundencia en el movimiento. ¿Por qué hay tanta furia? ¿Por qué hay tanta potencia y tanto un no más? Porque si ya se reconocieron los derechos, si ya se ha avanzado en las leyes y en la Constitución, si tenemos convenciones de nuestro lado y tratados, ¿por qué esos derechos no se ejercen libremente y plenamente? Porque hay un obstáculo que se llama cultura del orden social de género que se intenta derribar, que se intenta transformar. Las feministas estadounidenses radicales ya dijeron en los años 70 que no solo se necesitan reformas legales, sino un cambio cultural de fondo en el orden social de género. Estamos frente a ello. Yo no me asusto. Por eso considero que la ruta de los derechos de las mujeres en México está tomando en ese sentido la agenda
de los derechos de las mujeres, que se puede ubicar en el cambio cultural de género, de fondo en el sistema. Y yo ubicaría en el qué hacer, en el qué se está haciendo, 4 grandes rubros. 1, despenalización del aborto por una maternidad libre. Esto con el impulso a leyes que despenalicen el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y sus vidas, que implican a su vez la elección de una maternidad libre, es decir, una maternidad elegida, no impuesta por el orden social de género. 2, democratización de la vida laboral y familiar para mujeres y hombres. Y miren cómo uso la palabra democratización, porque si hablamos de democratización, hablamos de que todos y todas tenemos que participar de la vida familiar, de la tarea de cuidados, de las tareas domésticas, entre otros. Si se logra comprender que los temas de género no son temas exclusivos de mujeres, se dará un paso adelante. Este aspecto, para una agenda feminista, puede demostrar. Se requiere proponer un plan amplio de conciliación de la vida familiar y laboral, no para mujeres solamente, sino para hombres y mujeres. Las licencias de paternidad y maternidad son una vía para ello, pero no solo. Se necesita un fuerte impulso en la cultura laboral para que las licencias de paternidad se logren consolidar, no queden solo en el papel. Todo ello contribuiría a consolidar la cultura de distribución igualitaria de tareas en el ámbito doméstico y del hogar, y de conciliación de la vida laboral y familiar, tanto de mujeres como de hombres, con hincapié especial en flexibilizar, por ejemplo, las jornadas laborales varoniles, para contrarrestar la cultura laboral que finca la idea de que los hombres pueden y están obligados a trabajar jornadas extenuantes, pues las mujeres, claro está, estarían en el cuidado de los hijos y de las familias. Esa es una tarea muy importante que tenemos que impulsar en términos de políticas públicas y de leyes, pero sobre todo de cultura laboral que democratice y vaya en un sentido de democratizar las tareas y la distribución de las tareas del hogar y de cuidados, ¿no? 3, acceso a la justicia. En este rubro, el sistema de justicia mexicano está también en la lupa, que de pronto se nos olvida por hacer personalizaciones. Me parece que es muy importante que vayamos a todas las estructuras patriarcales que tienen que ver, que se reproducen en personas, que se representan en personas, pero que finalmente tenemos una estructura a la cual hay que combatir. Se requiere seguir profundizando la revisión de cómo deciden los tribunales y los juzgados en materia de género, en esas materias, en los temas que tienen que ver con género, así como diseñar un plan serio para que las mujeres tengan acceso a la justicia sin discriminaciones ni exclusiones. Allí hay una gran deuda con las mujeres. Los jueces y quienes están en el sistema de procuración de justicia están obligados a incorporar la perspectiva de género en sus actuaciones, en sus decisiones, tal como lo señala el protocolo para juzgar con perspectiva de género que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, si ya se tiene ese protocolo, si ya están las convenciones, si está el artículo 1 de la Constitución de nuestro país que lo plantea y que lo obliga, ahora es importante seguir y darle seguimiento a las decisiones de los jueces en esta materia. Es una forma más en que la ciudadanía se empodere y obligue a que en la procuración y administración de justicia las mujeres tengan un pleno acceso. 4, pacificación de la vida de las mujeres. Se requiere un plan integral de pacificación de la vida de las mujeres, porque no se erradicará la violencia de género si no se comprende que esta tiene componentes estructurales, que como afirma Catherine Mackinnon, una feminista muy reconocida, no solo se contrarrestan con reformas a las leyes o con reformas legales, no se contrarresta el orden social de género. Estas deben acompañarse de cambios culturales profundos en el sistema patriarcal. Aquí se requiere que todo el gobierno federal, gobiernos locales, los legisladores y las legisladoras y las sociedades completas, y pasa para que se concentren todas y todos en un cambio de comprensión de estos temas, que cada uno revise sus competencias, y por eso en las calles estamos impulsando también, no solo en las calles, que eso es muy importante en este momento también,
como lo ha sido en toda la historia del feminismo, sino que estamos en la incidencia de políticas públicas y en la elaboración de marcos jurídicos que atiendan estos temas que estamos diciendo, ¿no? Es importante también que impulsemos que los hombres que están en la escena pública, que están dedicados a los asuntos públicos, comprendan estos temas para que también se involucren en cómo reelaborar los marcos jurídicos y las políticas públicas. Pero sobre todo, que esos hombres vayan a sus casas y en sus casas democraticen las relaciones que hay adentro, ¿no? Desde la experiencia de haber participado en 2 procesos de alerta, una solicitud y una declaratoria de alerta de violencia de género en la Ciudad de México, considero que es conveniente al menos pensar en 4 grandes elementos que las puedan hacer eficientes y más útiles para atender de forma urgente la violencia feminicida. 1. Realzar su carácter de mecanismo urgente de la alerta de violencia de género. Es decir, delimitar lo que se considera urgente en la atención, prevención y sanción de la violencia feminicida, recordando que para todo el desarrollo e implementación de políticas públicas permanentes, existe y se debe fortalecer el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Porque si hacemos recaer todo en los procesos de alertas, es que algo o mucho no está funcionando en el propio sistema. Hay que darle potencia y recursos al sistema nacional y en la posibilidad de que participen en las propuestas de acción y evaluación la sociedad civil y la academia, tomando el aprendizaje que se ha tenido en las alertas. 2. Integrar de forma más permanente y obligada a los poderes judicial y legislativo en los procesos de las alertas, especialmente al Poder Judicial, sin perder el respeto a su autonomía. Se ha podido observar en estos procesos que si bien los jueces y la administración de justicia tienen un papel fundamental para que no impere la impunidad en los delitos contra la vida de las mujeres, en muchos procesos de las alertas el Poder Judicial es poco activo y resistente también, como lo hemos podido ver en la figura del presidente o como lo hemos podido ver en muchos políticos o en legisladores. También en el Poder Judicial hay resistencias al escrutinio público de su actuar y a los cambios que tienen que ver con los roles, estereotipos de género, ¿no? Cientos de casos de violencia feminicida y de feminicidios están en la impunidad, no solo por la deficiente integración de las carpetas de investigación de los ministerios públicos, sino también por las malas decisiones de los jueces, que han permitido que los responsables estén en libertad y sigan cometiendo delitos contra las mujeres. Recuerden el caso paradigmático de Abril en la Ciudad de México, ¿no? Y muchos que hay en nuestro país. 3. Los procesos deben de tener una temporalidad más delimitada. No puede permitirse que el proceso de una solicitud esté abierta por más de 2 años, sin que se tenga una resolución de declaratoria o no. Tampoco se puede permitir que ya dada la declaratoria, esta esté abierta por más de 3 años sin cumplimentarse y cerrarse. Tenemos procesos abiertos de 6, 7 años incluso, ¿no? Deben establecerse sanciones en caso de incumplir plazos a las autoridades. Por eso la importancia de resaltar el carácter de mecanismo urgente, porque debe hacerse a la brevedad, para que lleven a cabo acciones urgentes y se dé el cese de la violencia feminicida contra las mujeres en el territorio del país señalado. Finalmente, encuentro que es necesario, después de concluir con una declaratoria de ABGM, pensar en el diseño de un mecanismo puente que permita trasladar e incorporar las conclusiones y recomendaciones que se hagan en los informes y dictámenes de las alertas a las políticas públicas permanentes del Sistema Nacional, con el objetivo de que todo el trabajo que realizaron los grupos de trabajo y la experiencia acumulada de los propios procesos se conviertan en materia viva y útil para la construcción de nuevas acciones gubernamentales y sociales en estas materias de atención, prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Para cerrar, en la agenda de los derechos de las mujeres en México hoy hay mucho camino recorrido, pero también hay muchísimo por hacer. Ahora más que nunca en la dimensión de su ejercicio, del ejercicio de los derechos de las mujeres. Se ha puesto énfasis en su legislación, pero se han quedado atrás los mecanismos sociales, jurídicos y culturales que los hagan realidad. Allí tiene puesto los ojos el movimiento feminista actual y qué bueno. Gracias. Muy bien, doctora Aleida Hernández, muy clara tu posición, tus comentarios respecto a este
fenómeno que nos implica a todos como sociedad, que nos involucra a todos como sociedad. Además, México es un país, lo decíamos al principio, ¿no? México es un país de muchas leyes, pero también de muy poca justicia. Es tiempo ahora de darle la oportunidad a nuestros invitados esta mañana para que nos hagan sus preguntas, sus comentarios. Tenemos muchos jóvenes y qué gusto nos da, muchos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, de la UAS, de la propia UNAM, maestros. Por favor, si alguien tiene algún comentario que hacer, es momento de hacerlo, por favor. ¿Alguna pregunta? Adelante. Le pedimos a la audiencia si tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. Es momento, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Adelante. Soy Cointa Murray y soy maestra en el Politécnico. Y a partir de la reflexión y del posicionamiento que ustedes tres tienen, ¿consideran entonces que este gobierno o esta democracia, entre comillas, que tenemos ahora, es mucho más o propicia mucho más la violencia? Y lo veo por la gravedad en la violencia que algunas de nuestras compañeras que se manifiestan se presentan en las manifestaciones, sobre todo cuando es nuestra conmemoración. Es decir, ¿el gobierno ahora es provocador? ¿O tiene únicamente que ver con que tenemos muchas leyes y tenemos más presencia, pero esto no se ejerce? Pero el mensaje de esta nueva democracia, este nuevo gobierno, provoca más a las mujeres, y por eso salimos a mostrarnos entonces en toda nuestra expresión, con toda nuestra rabia o con esta potencia que decía Leida. ¿Qué nos está provocando? No es que esté en desacuerdo, hay que visibilizarnos, pero cada una de nosotras hemos tenido formas para hacerlo y no hemos sido escuchadas. El tema ahora es, entonces, ¿este gobierno nos está provocando cada día más? Gracias. Gracias. A ver, compañeras, ¿alguien de ustedes quiere responder? Doctora Leida. ¿Yo? Si quieren, contestamos las tres en el orden como... Adelante. Sí, sí. Bueno, entonces comenzamos con la doctora Iris. Claro. A ver, gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que Geraldine, bueno, aquí ya la silencio. Gracias. Gracias. Sí, bueno, yo lo que creo en principio que, no sé, a mí cuando oigo que hablan de la violencia del movimiento feminista, yo lo que afirmo es que este movimiento es el movimiento más pacífico que ha habido. Lo que sucede es que parece ser que esta resistencia del patriarcado o el patriarcado mismo parece solamente entender un lenguaje, ¿no? Que es el de es que yo no quiero llamarle violencia, porque la violencia es un sinsentido. Creo que sí hay una cierta agresión, ¿no? Que, digamos, teóricamente incluso tiene una constitución diferente, ¿no? Es decir, tiene esto que hacen algunas mujeres, que no la mayoría, ¿sí? De pintar o de romper. Eso además creo que, o sea, no es violencia, es una forma de manifestarse ante un
estado insensible. Yo no estoy segura de que sea necesariamente una provocación, que lo hagan para provocar, sino que es esta resistencia por parte del Estado, esta insensibilidad a las exigencias de las mujeres, lo que hace que las mujeres respondan como responden. Insisto, no todas, porque yo creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver al respecto. Desde, por ejemplo, desde el 7 de marzo, si no es que antes, ha habido diversas manifestaciones con cantos, con bailes, con poesía, con performance. Díganme ustedes, ¿quién cubrió ese tipo de manifestaciones? Nadie. Lo que cubre, porque vende, es las imágenes de las chicas golpeando o pintando, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una construcción social de la realidad, ¿no? Entonces, debemos de dudar de lo que nos venden, de lo que nos quieren hacer creer y ver que el movimiento feminista es mucho más amplio. Creo que sí, las feministas estamos furiosas porque muchas de nosotras votamos por un cambio, ¿no? O sea, nos prometieron un cambio y teníamos la esperanza de que lo hubiera, porque por primera vez Olga Sánchez Cordero rompía el techo de cristal, ¿no? El techo y las paredes de cristal. O sea, la primera mujer que ocupa la Secretaría de Estado más importante de este país. Y sin embargo, cuando llega Olga Sánchez Cordero, el presidente le dice Olguita, ¿no? Es decir, es el simbolismo de esa palabra es ofensivo para las mujeres, ¿no? Entonces, pues si eso es provocación, pues llamémosle provocación. No sé, yo necesitaría como reflexionarlo más. No sé si es torpeza, si es ignorancia o sea, no sé si jurídicamente en el ámbito penal diría, no sé si hay dolo o hay culpa. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias. Lidia Ojeda. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí tenemos que diferenciar claramente los actos de vandalismo y una protesta legítima a partir de demandas sociales que buscan y pretenden precisamente ser escuchadas, ¿no? Como bien lo decía la autora Iris, esa rabia, ese coraje, esa impotencia, ¿no? Tiene toda una deuda histórica y tiene todo un sentido si escuchamos a las madres de mujeres desaparecidas, a las madres de las mujeres que han sido asesinadas de una manera brutal, nos pondríamos un poquito a analizar qué tiene mayor importancia, un monumento histórico o la vida de una mujer en este estado impune en el que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que sí ha habido como un enfoque de criminalización a los movimientos feministas. Hay muchos movimientos feministas, ¿no? Sin embargo, a estos grupos de movimientos feministas que han estado ahí en este tipo de demandas, en este tipo de estrategias, porque más bien son estrategias, yo le llamo estrategias, ¿no? Y creativas, como dice Aleida, cada uno manejamos estrategias y de manera distinta de acuerdo al lugar en el que estamos, pero sí yo creo que ha habido un enfoque de los propios medios, del propio gobierno a criminalizar. La otra cuestión yo lo veo como un análisis que ocupa mucho el fondo, ¿no? Referente a lo que comentas, Conchita, perdón, referente a si en este gobierno provoca a las mujeres o es el gobierno que ha tenido más violencia contra las mujeres. Hablamos de un incremento claramente en las cifras, sin embargo, todos los gobiernos han sido patriarcales. O sea, no es que AMLO lo sea con mayor razón. El problema aquí es la deuda pendiente que tenía con los movimientos feministas, como dice la autora Iris. Creíamos en un cambio, creíamos que este gobierno iba a ser diferente. Nos muestra un gabinete paritario como nunca en la historia, ¿no? Mujeres feministas destacadas, reconocidas, no solamente en el poder legislativo, sino también en el ejecutivo, una posición que tiene Sánchez Cordero, una mujer ministra muy destacada, y que yo veo dos discursos ahí. Por un lado, ellas están como
pugnando por un discurso, queriendo un poco incidir en el movimiento dentro de la institucionalización, y por el otro lado el gobierno del presidente que no entiende lo más mínimo de la demanda de las mujeres. Lo vemos cada día en su discurso en la mañanera, ¿no? Además de ser una pedagogía de la violencia contra las mujeres. Esa frase que dijo la autora Iris de decirle Olguita es un pequeño ejemplo del tipo de prácticas que comete el gobierno. Entonces yo creo que mientras el gobierno siga siendo un gobierno impune, feminicida, violento, las demandas sociales de las mujeres y de los hombres aliados que se suman, como bien dijo Aleida, esto no es un asunto de nosotras, que nosotras lo estamos queriendo resolver porque ya estamos hartas, es un hartazgo social que tenemos, las que acompañamos, las que estamos ahí con las mujeres, de ver que no hay respuesta a nuestras necesidades. Sin embargo, es un asunto del Estado, es un asunto de todas las instituciones, de las instituciones de educación superior, de las instituciones gubernamentales, de la propia familia, de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que sí es un asunto que tenemos que tener un mayor análisis entonces si analizamos esa evolución y esas conquistas de los movimientos feministas, ¿cómo han sido? ¿No? Como bien dice la doctora Iris, el hecho cuando ha habido performance o mujeres que salen y gritan, los medios de comunicación no le dan cobertura, ¿no? Y no es que estamos llamando a que se quemen los edificios. Bueno, sí, yo llamo a que quemen los edificios porque realmente, si no hay otra respuesta, lo tenemos que hacer, ¿no? Y la pintura que están pintando se quita con agua, la quitas, ¿no? Pero la vida de las mujeres ya no la vamos a regresar jamás. Entonces yo creo que sí, si hacemos un recuento histórico de las conquistas sociales que ha habido, cómo se han conquistado los derechos, pues nos vamos a dar cuenta que se tiene que mover la estructura. Y el feminismo, para mí, es un movimiento el más importante en la historia, que ha movido precisamente la estructura, la sigue moviendo a partir de cuestiones pacíficas totalmente. Para mí estas protestas son totalmente pacíficas, ¿no? Muchas gracias, maestra Lidia. Doctora Aleida, por favor. Bueno, pues mis compañeras han dicho todo de una manera en la que estoy totalmente de acuerdo. La pregunta es muy interesante que nos hace Conchita, ¿verdad? Que nos hace favor de plantearnos. Cointa Murray. Cointa, disculpa, es que escuché mal, Cointa. Porque de pronto todos los días parece que el presidente sale a provocar con lo que dice, ¿no? De pronto sentimos que cada palabra que dice es como un llamado a que nos volvamos a manifestar y digamos, eso no es lo que queremos, así no queremos que hablen de nosotras, así no queremos que aborden el tema, los grandes problemas en los que estamos las mujeres y que hemos vivido históricamente. Sin embargo, yo también intento hacer un análisis político feminista cada día, cada momento, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿cómo están las piezas del escenario? En primer lugar, digo, el presidente que tenemos hoy todo el tiempo está pensando en clave de liberales y conservadores. Entonces, solo está pensando así y allí mete al movimiento feminista. Entonces, no hace el esfuerzo, y allí me parece que tendría que hacerlo ya, o sea, hacer el esfuerzo de comprender la historia del movimiento feminista, sus demandas y sentarse una mañana completa o un día completo a escuchar a las madres de las víctimas de violencia feminicida y feminicidio. Yo creo que eso le haría cambiar o le haría comprender cuál es el problema de fondo que estamos viviendo las mujeres en nuestro país y muchos otros problemas, pero ese es el más grave. Segundo, diría, hay otros elementos de contexto político, por eso digo, ¿no? O sea, claro, él tiene la obligación como presidente, ya está ahí, una serie de leyes, la Constitución y de principios lo obligan a que tenga que actuar en un sentido de respeto y garantía a los derechos de las mujeres. Eso por un lado. Pero por el otro, lo que pienso es que también sucede en este momento que tenemos a un presidente que todas las mañanas contesta preguntas sin un discurso de corrección política. Es decir, yo me imagino a Vicente Fox todos los días o a Peña Nieto o a Calderón contestando preguntas de, oiga, usted es feminista, ¿qué piensa del feminismo? Háblenos de la historia del feminismo. Esos hombres tampoco iban a saber qué decir, pero les iba un asesor a escribir perfectamente el discurso, ¿no?
Entonces, ahí también hay una diferencia. La otra es, me parece que es un momento importantísimo en el que si nos están provocando, si no se comprende, es decir, si no se cambia el discurso, si no se cambia la política, las mujeres vamos a seguir en las calles, vamos a seguir en la academia, vamos a seguir en las políticas públicas insistiendo y cada vez a lo mejor más de forma más estridente, porque lo que decían mis compañeras Iris y Lidia, es verdad que no ponen atención los medios de comunicación, muchos de ellos, a otras formas de protesta, a la creatividad que tiene el movimiento feminista en este momento cada vez más fuerte, sino en la nota roja, ¿no? En la nota de los destrozos, que tampoco hay que asustarse en el sentido de que hay un bloque de mujeres que sí está por la acción directa y tampoco todas son infiltradas. No, o sea, también están, como en muchos movimientos sociales, ha habido siempre grupos más radicales, anarquistas, etcétera, que van por la acción directa, que no quieren nada con el Estado ni han querido nunca nada con el Estado, digamos. Es una posición, pero la mayoría del movimiento feminista también optamos por otras vías para la acción y para la propuesta. Eso es lo que hay que enfatizar también y hay que resaltar, pero sin olvidar que en el tablero del ajedrez, nosotras estamos jugando un papel en el que o nos pueden mover de un lugar o no permitamos que nos muevan ni de un lugar ni del otro, sino en nuestras propias reivindicaciones, ¿no? Eso es lo que pensaría de esta parte. Sí, muchas gracias, doctora Leida Hernández. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario de la audiencia. Tenemos muchas felicitaciones en el chat de aquí de Zoom, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta o comentario de la audiencia, por favor? Sí, muy buenas tardes. Pues primeramente mi nombre es María Dolores Valdenebro y trabajo en el IPN Culiacán. Felicitarlas porque empoderamiento para mí son ustedes. Tienen ese valor que quisiéramos tener varias personas. Mi pregunta es esta. Aquí tenemos en Sinaloa un movimiento feminista que pues es muy reconocido en las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. ¿Qué opinión les merece esa noble labor que están haciendo por el dolor que ellas están pasando y si tienen un apoyo gubernamental de acuerdo a la experiencia de ustedes? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguno de ustedes quiere contestar? A ver, yo contesto lo Sí, doctora. brevemente, ¿no? O sea, yo no conozco el grupo, porque no soy de Sinaloa, pero evidentemente algo que tiene el feminismo es esta sororidad, ¿no? Esto, y que también es una acción política en contra de un discurso que se nos había dicho, que juntas ni difuntas, que la peor enemiga de otra mujer de una mujer es otra mujer, ¿no? Entonces, creo que en la importancia justamente de romper esos discursos, ¿no? La fuerza que da el feminismo. Yo en una charla que daba ayer decía que yo creo que cuando una llega al feminismo, porque cada una llega en su tiempo, en su momento, cuando una llega al feminismo no hay retroceso, ¿no? Podemos decir yo fui machista, pero jamás, o al menos no conozco a alguien que diga yo fui feminista y renuncié a Seguramente que alguna de mis colegas podrá contestar todas las preguntas. Gracias, Dolores. Pues el fenómeno que comenta nuestra invitada lo conocen muy bien a Leida Hernández y Lidia Ojeda, por favor. Sí, bueno, es muy importante y vemos aquí el ejercicio del trabajo juntas de las mujeres, ¿no? El trabajo de sororidad, de hermandad, y tenemos algo que nos caracteriza y nos une precisamente y es la cuestión de la opresión en la que vivimos, ¿no? Para mí estos grupos de mujeres que han salido a buscar sus tesoros, dicen ellas, ¿no? Tanto las rastreadoras como las sabuesas, son mujeres que tienen una valentía y que han posicionado el tema de una manera impresionante, que es la desaparición forzosa
en México, que es un problema también violatorio a los derechos humanos, pero que requiere un análisis desde la perspectiva de género, de mi humilde opinión, porque ahí vemos a puras mujeres buscando a sus hijos y hijas, ¿no? Y eso tiene que ver con una cuestión también, un asunto político del maternazgo, que culturalmente ha sido atribuido, como ya decía Leida, a las mujeres, ¿no? Entonces, cómo nosotras las mujeres somos las que ponemos en riesgo nuestra vida, ¿no? Y seguimos cuestionando al Estado, cuestionando al sistema, porque no hay un protocolo adecuado al estado de criminalidad y de la delincuencia organizada que tenemos aquí en Sinaloa, que es un escenario que se describe por sí solo, precisamente por esas características de uso de armas, de consumo y de tráfico de drogas, ¿no? Y del crimen organizado, que es un nuevo orden que pone en riesgo. Ya las veíamos a ellas que hace poco les robaron el vehículo y aún así siguen trabajando y siguen, a muchas de ellas ya encontraron a sus tesoros y siguen apoyando a las otras. Como decía la doctora Iris, el estar en el feminismo nos conlleva a trabajar unidas y seguir entre nosotras abrazadas de la mano para apoyarnos y con estas acciones de hermandad y de sororidad. Para mí, de ellas tienen un reconocimiento, la verdad, muy importante aquí en el Estado y es un movimiento muy importante y han tenido, pues a lo mejor unos apoyos que desde mi punto de vista, de la perspectiva de género, deja obviamente una lectura del Estado pues lamentable, como hace poco que les dieron balas y esas cosas, así como para todavía revictimizar más el papel en lugar de colocar un presupuesto específico para esta problemática que el Estado tendría que atender, ¿no? O sea, es una cuestión de Estado. Sin embargo, la sociedad civil organizada, como este grupo de mujeres, que en su mayoría son mujeres, casi todas son mujeres, no, está resolviendo lo que el Estado, están encontrando cuerpos que el Estado no encuentra, o sea, no tienen una expertise criminológica, pero la tienen, o sea, en la cuestión que han aprendido de una manera empírica en la práctica, o sea, llegan ellas y hacen todo un protocolo para encontrar un cuerpo. Entonces es algo impresionante cómo la búsqueda de la justicia las ha colocado en un espacio también de expertise para hacerlo y lo hacen de una manera con sus herramientas de trabajo que tienen ellas caseras y lo hacen de una manera impresionante. Yo creo que sí ocupan un presupuesto específico, ¿no? Y eso nos habla también de una lectura simplemente desde los protocolos de las alertas Amber y Alba, que hay una resistencia para activarlo, como ya decía la autora Iris, con las horas que son esenciales para buscar a una niña y una mujer, que es un problema también en México. Hablaban hace poco que ha disminuido el feminicidio, la cifra estadística, pero no hablan cuántas mujeres ha aumentado en niñas y mujeres desaparecidas, ¿no? Y las redes que se entretejen de la trata de mujeres y de niñas en México. Entonces, para mí ellas ocupan un reconocimiento especial, igual que todas las pintoras, muralistas, escritoras, investigadoras, docentes, que yo la verdad que es impresionante ver cómo el ecofeminista ha tenido un sentido ahora el 8 de marzo, igual que el año pasado, en ver las masas de mujeres, que es algo impresionante, ver la fuerza del movimiento. Pues yo igual, Dolores, doctora María Dolores, estaría de acuerdo con mis compañeras, con mis colegas que me precedieron, a darle todo el reconocimiento a las colectivas de madres que están en búsqueda de sus seres queridos, y en Sinaloa son un referente. Ahorita que decía la maestra Lidia Ojeda de que ellas son expertas, el grupo interdisciplinario forense a nivel nacional ha elaborado 2 guías de búsqueda de familiares desaparecidos o con vida. Y una gran parte de la información que allí colocan en esas guías es de la experiencia que han dado las madres en la búsqueda de sus seres queridos. Me parece que en Sinaloa son un referente, las de Sinaloa, para todo el país, como lo son también madres de Sonora, madres de Veracruz, madres de Jalisco, y lo que sí queda claro, si lo hacemos desde un análisis de género, un análisis feminista, es que las madres están con todo poniendo el cuerpo, porque hemos estado en una
formación en la que la relación de la madre con los hijos y las hijas es sumamente fuerte. Ojalá que cada vez se incorporen más a esa relación tan fuerte los padres. También estamos viendo padres en búsqueda de sus hijas y de sus hijos, y también que han estado en luchas en torno a feminicidios, ¿no? Que han vivido sus hijas, ¿no? Entonces, creo que desde el feminismo abrazamos esa lucha y somos parte de esa lucha. Yo en Sinaloa, que bueno, hace como más de 20 años fundamos un colectivo de mujeres activas de Sinaloa. Ellas hacen muchísimas cosas allí en nuestro estado. Yo soy de Sinaloa, tengo ya casi 20 años viviendo en Ciudad de México, pero siempre estoy relacionándome, haciendo cosas con ellas en mi estado. Y sé que trabajan y hacen cosas con las madres buscadoras de sus seres queridos, ¿no? Entonces, hay un compromiso con los colectivos de madres, y me parece que el Estado de Sinaloa y el Estado en términos de gobierno federal deberían asumir cada vez más su responsabilidad y no solo darles presupuesto a ellas para que lo hagan, sino que realmente la estructura estatal realice esas búsquedas, porque ellas están llenando un vacío institucional que no tendrían por qué hacerlo ellas en lo individual, pero movidas por el amor, por el compromiso, por la desesperación, lo están haciendo de forma constante y dejando además una historia y un registro de esa búsqueda y de poner en el centro el valor de la vida, si se dan cuenta. En eso hacemos muchas cosas las mujeres, poner en el centro la vida de las personas, ¿no? Muchas gracias, doctora Leida. ¿Alguna otra pregunta, comentario de la audiencia, si son tan amables? Estamos próximos a terminar este panel, esta charla, que ha sido muy interesante para todos. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. No escuchamos bien. De hecho, es interferencia, hay interferencia, ¿verdad? Sí, hay interferencia ahí en esa línea. En lo que se comunica con nosotros o nos manda un mensaje por el chat. La pregunta es la siguiente. Desde el campus universitario, vamos, ¿qué podemos hacer los maestros, los jóvenes alumnos para contrarrestar la violencia de género? Es pregunta para ustedes. Por favor, doctora Iris. Sí, bueno, yo creo que romper el pacto. Todas y todos y todes tenemos que romper el pacto. Y creo que el primer paso es la reflexión, ¿no? De cómo nosotras, nosotros, nosotres ejercemos violencia hacia otras personas. O sea, creo que la reflexión va en torno a cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Y otro punto importante en el ámbito universitario es que conozcamos nuestros derechos. Algo que faltó ahí en la presentación de mi currículum es que ahora soy defensora adjunta de los derechos universitarios en la UAM. Entonces, lo que me he dado cuenta es cómo efectivamente en el ámbito universitario, el sector más débil, más vulnerable para que se le violen sus derechos es el sector estudiantil. Y en gran medida esto sucede porque no conocen sus derechos. Yo les pregunto a mis estudiantes en clase, se están formando como abogados, y les pregunto qué derechos tienen como estudiantes y no lo saben, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, de tarea, investigar. Y eso es fundamental porque si sabemos cuáles son nuestros derechos y cuáles son las vías para exigir que esos derechos se cumplan, creo que vamos moviendo las estructuras. Entonces, hasta hace algunos años no había mecanismos para poder hacer cumplir con esos derechos, garantizar esos derechos. El Politécnico, desde hace muchos años, creo que fue de la primera institución que creó áreas especializadas para la atención de la violencia. Entonces, hagamos valer esos derechos y
y cambiemos, ¿no? este sistema. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Sinaloa también está trabajando bastante al respecto, Lidia Ojeda. Sí, muchas gracias, maestro Carlos. Hay una agenda nacional de 8 lineamientos que las instituciones de educación superior tenemos que trabajar como una política transversal y que son elementos fundamentales. La igualdad, legislación, corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar, lenguaje, combate a la violencia, presupuesto, ¿sí? Estos son los ejes rectores de esta política que tenemos que trabajar, que a veces pensamos que las instituciones de educación superior producimos, difundimos conocimiento, hacemos ejercicios de docencia, pero que no tenemos nada que hacer con el trabajo para prevenir, atender las situaciones que pasan dentro de los espacios académicos, que ninguna universidad es ajena a que se presente acoso, hostigamiento, discriminación. Ya lo veíamos con el Me Too y con los tendederos, cómo cada vez más las chicas denuncian situaciones presentes No que sé, están porque lo que va por el pasaporte, no pasa. en todos los espacios académicos. Entonces, esta agenda permite ir transversalizando acciones concretas que han ido avanzando las instituciones de educación superior. En el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde el año 2010 está un centro de políticas de género para la igualdad entre mujeres y hombres, con una infraestructura y un personal capacitado. Está un edificio específico para atender una política de igualdad dentro de la institución educativa, pero yo les puedo decir que no ha sido fácil realmente. Vemos esos ejercicios de falta de voluntad política que se encuentran en todas partes y estamos caminando como contracorriente, vaya. Sin embargo, el hecho de contar con espacios, programas, centros para transversalizar la igualdad, pues poco a poco vemos que las instituciones de educación superior están retomando esta obligación que tienen, ¿no? Para generar espacios libres de violencia, armónicos, ¿no? Que se garanticen los derechos humanos de las niñas y mujeres, no solamente afuera, en el ámbito social, sino también aquí adentro, porque aquí adentro de las universidades se ha visibilizado con diferentes investigaciones desde el feminismo académico que menoscaba y transgrede de manera directa, no solamente en la persona y el proyecto de vida, sino también en el proyecto académico de las mujeres. Entonces, esto nos ha permitido también ver la falta de presencia de las mujeres en espacios de poder. Si analizamos el Sistema Nacional de Investigación, cuántas mujeres hay, entre más sube el nivel donde compete más, más trabajo, por así decirlo, es menos la participación de las mujeres, y eso tiene que ver con precisamente las brechas de género. ¿Cuántas mujeres son rectoras en las universidades públicas del país? Es otro tema también que tenemos mucho que trabajar, pero el punto de combate a la violencia, pues es un tema prioritario que las universidades tienen que trabajar y que vemos que poco a poco ahí estamos trabajando con la incorporación de materias de género y de derechos humanos de las mujeres que no deben de ser optativas, deben de ser obligatorias. La investigación científica también de feminista también es fundamental también, ¿no? Las estadísticas también son fundamentales, el lenguaje inclusivo, incluyente, porque eso vamos caminando hacia una institución democrática real, ¿no? Si no, de lo pronto no tenemos instituciones de excelencia, que es ahí donde aspiramos todas y todos, ¿no? Muchas gracias, maestra Lidia Ojeda. Doctora Leida Hernández. Sí, pues ya con lo que también dijo la maestra Lidia Ojeda de los lineamientos que se tienen de la NUYES, solamente me restaría decir, y lo que dijo mi colega, la doctora Iris Rocío, sobre también cómo atender los casos de violencia, o sea que debe haber procedimientos de atención de los casos de violencia contra las mujeres y discriminación dentro de las universidades. Me concentraría en pensar de pronto cómo en lo individual. Yo entiendo porque esa pregunta de pronto aparece mucho en los paneles o en las conversaciones de café o en los foros, de cómo haría yo como profesor o profesora el cambio, o sea, si no me tengo que esperar a que la institución haga todo el procedimiento. Yo en lo personal también he hecho algunas cosas. Si soy profesora y veo los contenidos, digo, ¿cuántas mujeres estoy poniendo en mi plan de estudios?
O sea, ¿cuántas se están leyendo? Entonces, tengo que hacer un esfuerzo, y cuando digo esfuerzo es porque no están a la mano no están tan al alcance. Entonces, primero, visibilizar la voz y el trabajo de las mujeres para que quede en equidad las voces y los análisis, los estudios que les estamos proporcionando a los estudiantes y a las estudiantes. Eso por un lado. Por el otro, también pensaría que cuando se trate de formar conciencias, formar a las personas que tenemos en nuestras aulas, siempre partir de poner en el centro el respeto que debe haber a las mujeres y a todas las personas, ¿no? Para que eso fortalezca la equidad y fortalezca la no discriminación y la igualdad, ¿no? Una serie de cosas pequeñas que podemos hacer como profesores y como profesoras, pero también involucrarnos en el impulso de nuevos procedimientos y de nuevas perspectivas de abordaje a los problemas. Eso creo que podemos hacer en lo individual. Si ya llegamos a puestos de dirección dentro de nuestras universidades, pues con mayor razón impulsar políticas que incidan en la igualdad entre hombres y mujeres y en los procesos de no discriminación y no violencia contra las mujeres. Es decir, que haya también una atención y una sanción clara de eso para que no se siga reproduciendo. ¿Cómo romper el pacto patriarcal? Pues bueno, estar diciendo que no se pueden ni permitir que unos hombres u otros, mujeres y hombres, pero sobre todo lo abordan las mujeres, los hombres se puedan decir chistes de las mujeres, se pueda acosar, se pueda vulnerar su dignidad en las aulas y en los espacios universitarios. Me parece que tenemos que insistir en que somos formadores de nuevos seres humanos y de seres humanos en general, y ese es un papel fundamental en las universidades. Definitivamente, las universidades, el sector educativo en general es tierra fértil, es el mejor espacio para contribuir a abatir esa brecha de desigualdades de género, sin duda alguna, ¿no? Tenemos una pregunta, una intervención de Montoya Félix María Guadalupe. Por favor. Buenas tardes. No es que yo soy nueva leyendo sobre estos temas, informándome un poco más. Mi pregunta es, ¿cómo lidiar con las personas que cuando uno muestra sus ideales o su modo de pensar, que te preguntan la típica frase, ay, es que tú odias a todos los hombres, ay, es que a ti no te caen los hombres? ¿Cómo lidiar con eso? ¿O cómo darle una respuesta correcta? Yo creo que todas hemos vivido eso, ¿no? Y aunque, por ejemplo, yo como profesora lo he vivido, yo soy muy facebookera, entonces en Facebook luego veo que me critican, que me acusan de que soy un fraude porque en lugar de dar derecho penal doy feminismo, cuando lo que doy es derecho penal con perspectiva de género y de derechos humanos. Cada vez los ataques son menos, creo que cada vez hay más entendimiento. Tengo estudiantes, sobre todo estudiantes varones, que me han dicho que se alejan, ¿no? Sus amigos. Yo creo que todas y todos hemos vivido este tipo de situaciones. De manera personal, yo por salud mental me alejo de esas personas. O sea, sí creo que el feminismo nos permite relacionarnos con las personas de manera más sana, y una política o una acción que está presente es el autocuidado. Si me vas a ofender, si me vas a insultar por mi forma de vida, de pensar, creo que me tengo que alejar. Puedo sugerirle que estudie, ¿no? Que se informe sobre teoría feminista, y me alejo. Eso es lo que en lo personal yo hago. Muchas gracias, doctora Iris. ¿Tiene algún comentario, maestra Lidia, doctora Lidia? Sí, algo muy, muy concreto. Bueno, yo Por creo favor.
parte del cambio y transformación social e institucional que está haciendo el movimiento feminista, podemos ver que va de la mano de las resistencias, ¿no? Esos ataques a nuestro cuerpo, a nuestras ideologías, es parte precisamente de ese bloqueo, ¿no? Del cambio. Entonces, vamos a encontrar en todas partes, hasta nuestra propia familia, personas que constantemente estén provocando las ideas hacia la libertad, hacia la igualdad, hacia una vida libre de violencia, porque precisamente para mí yo lo veo como un cambio, pues, ¿no? Como es parte de ese cambio social que se está dando y que la pérdida de privilegios y la pérdida de esas cuestiones que está perdiendo el patriarcado, pues obviamente viene acompañado de las resistencias. Yo, igual que la doctora Iris, he optado por no bloquear del Facebook, pero sí no caer en provocación. O sea, sí no caer en provocación y sí denunciar cualquier situación de violencia que puedas tú presentar, ¿no? Eso es algo muy importante, que no te quedes callada, que busques acompañamiento de la sociedad civil que está aquí en Sinaloa, que hay muchas, ya decía el CEMAS, Aleida, que están mis amigas ahí, que admiro mucho y que sé que hay bastantes mujeres feministas que podemos acompañar en cualquier proceso de violencia. Entonces es eso, o sea, no caer en provocación, porque a veces como que por más que comentemos y digamos queriendo aclarar o queriendo decir, ¿sabe qué? Mira, lee este libro, porque no lo digo yo, lo dice la autora, lo dice el feminismo académico, lo dice, y las personas que están ejerciendo esa violencia simbólica, que yo llamo violencia simbólica de la resistencia del patriarcado, ¿no? Hacia la resistencia del feminismo, pues está violentando nuestras ideas, ¿no? Entonces yo creo que sí, es no caer en provocación, y lo otro es denunciar cualquier situación de violencia. María. Muchas gracias, maestra Lidia. Cerramos, doctora Leida. Sí, María, es importantísimo esto, no te enganches con quienes hagan eso. Mira, yo tenía 17 años cuando empecé en el feminismo, y después de un par de años decía, ya voy a decirme feminista, pero en ese momento, imagínate, se veía como, se veía muy mal, se veía como que eras una radical. Bueno, lo somos, ¿no? O sea, sí, porque vamos a la raíz de los problemas, ¿no? Esa es la palabra, de ahí viene la palabra radical, ¿no? De ir a la raíz de los problemas. Entonces, al principio me enganchaba, al principio me enojaba y demás, y ya ahora como mis compañeras, ¿no? No me engancho porque lo único que contesto es que tienes que leer historia de los movimientos sociales. Lee historia del movimiento de las luchas de mujeres y de todos los movimientos sociales para que lo comprendas, porque así no podemos platicar, les digo, ¿no? O sea, no puedo hablar así, ¿no? Entonces, un poco orillar a la gente a que se informe más, porque si no, hablar con troles no tiene ningún sentido, te juro. O sea, no tiene ningún sentido querer hacer pedagogía o educación en cada persona que además está resistente y no tiene una apertura para conocer la historia, para saber de nuevos conceptos, para saber de las realidades que oprimen a los seres humanos, etcétera. Entonces, un poco construir desde otro lugar para no engancharse en lo particular, porque también hay algo que debemos recordar. Estamos en una estructura social que nos jerarquiza, que oprime o que tienen desventajas a grupos de seres humanos, económica, política, cultural, de género, de raza, esto que comentábamos al principio. Entonces, esa estructura tiene a esos individuos o individuas allí. Cada uno no se da cuenta de que está en esa estructura. En la medida en que nos formamos, en la medida en que hacemos conciencia de cuál es nuestro lugar en el mundo, estamos en posibilidad de cambiar o no ese lugar y de reproducir o no las opresiones, las desigualdades y las jerarquías. Tú ya estás en el camino de darte cuenta de eso, de esa conciencia. Quienes se vayan quedando atrás, pues, ¿qué podemos hacer? Ojalá que pronto se incorporen en esa ruta, ¿no? Eso digo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a cerrar la charla que hemos tenido esta mañana, este conversatorio, este panel con nuestras destacadas invitadas. Por ello, decirles que el director de nuestro centro, el Politécnico aquí en Culiacán, el maestro Raúl Díaz, se ha ausentado, está en otra actividad, pero me ha pedido que salude particularmente a nuestras distinguidas
invitadas de esta mañana para este panel, de modo que también con la representación de él mismo me voy a permitir entregarles un reconocimiento por su participación en esta charla, un reconocimiento que la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán, otorga el presente reconocimiento primero a la doctora Leida Hernández Cervantes por su destacada participación en el conversatorio La Agenda de Derechos de las Mujeres en México, ¿qué hacer?, celebrada en el marco de la segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer en la modalidad a distancia. Con fecha de hoy firma el maestro Raúl Díaz Cárdenas, director del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán del Politécnico Nacional. También, por supuesto, tenemos el mismo reconocimiento para la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez y, por supuesto, para nuestra amiga, la licenciada Lidia Guadalupe Ojeda Esquerra. Pues muchísimas gracias a todas ustedes, en verdad, por habernos acompañado el día de hoy en la segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer. A todos ustedes decirles que continuamos hoy por la tarde con nuestras actividades. A las 5 de la tarde tenemos la conferencia de liderazgo y resiliencia femenina ante el COVID-19, una charla en la que participa la maestra Karina Vallejo Quintero, directora de la Unidad Regional El Fuerte de la Universidad Autónoma de Occidente. Y ya más tarde a las 6 continuamos con el segundo día del taller de empoderamiento femenino a cargo de Angelina Zamudio del colectivo Corazón de Mujer. Recuerden consultar nuestro programa de actividades de la jornada en nuestro portal de internet. Pues muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, doctora y Rocío Santillán. Un placer, le debemos sus mariscos, su pescado zarandeado. Doctora Leida Hernández, ya vendrás a casa pronto, acá te vamos a esperar. Lidia Ojeda, como siempre, mi agradecimiento, mis afectos de siempre. En buena medida a ti te debemos la celebración de estas jornadas que ha tomado como iniciativa el Politécnico. Contigo compartimos estas primeras ideas, estos proyectos. Muchas gracias por abrazarlos también. Nuevamente, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Nos hicieron falta las voces de los varones. No quieren hablar, no tengan miedo, para eso son estos foros. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Les abrazo a Leida, Iris. Saludos. Adiós, gracias. Carlos. Adiós, Un abrazo, gracias. muchas gracias.